Amigos de Calzada Política, hoy en el estudio tenemos a un periodista internacional que trabaja y colabora para Multimedios Televisión y también para el grupo en el print, en el periódico Milenio. Santiago Forcade, bienvenido. Gracias por la invitación. Santiago, quería yo platicar con tu experiencia tanto como corresponsal y como periodista internacional y sobre todo por tu condición de extranjero, que tienes una visión diferente un poquito cuando llegas aquí a México. ¿Cómo ves el contexto internacional en el que se desarrolla tanto la ciudad como México hoy en día? Una pregunta amplia, ¿no? Sí. Para mí hay varios parámetros, ¿no? Es importante, ya que esto se llama calzada política, como darle un trasfondo político y social a lo que estamos viviendo en este momento. Claro. Para mí hay un antes y después de todo el contexto de violencia que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Es decir, ¿dónde está parado ahora Monterrey? Si Nuevo León, si realmente tenemos un resurgir económico como creemos, si socialmente vamos hacia, ¿no?, buenos caminos, o si todavía tenemos que seguir tomando ciertos recaudos. Y para eso, pues sí, he comparado mucho en otras ciudades donde he podido trabajar, ¿no? O sea, en Colombia, Medio Oriente y otros lugares, no por ser apocalíptico ni decir que acá estamos muy mal, sino para ser muy centrados en saber dónde estamos, ¿no?, en ese sentido. Y de hecho, precisamente con esa experiencia, ¿cómo ves tú a Monterrey como urbe? ¿Es realmente, nosotros pensamos aquí en México que es una ciudad de avanzada? ¿Es así? ¿Lo ves a nivel internacional? ¿La ves posicionada? Monterrey es, el área metropolitana de Monterrey es a nivel de infraestructura, de tecnología, de facilidades para clústeres y de todo eso, por supuesto que está dentro de las mejores. Sin dudas de Latinoamérica está en las primeras. Ahora, en todo el contexto general, en lo que tiene que ver con la urbanización, con la cuestión educativa, con la cuestión social, pues hay varios elementos ahí que nos tendríamos que meter, ¿no? Pero sí, el área metropolitana ha avanzado enormemente. El caso de la armadora Kia es algo trascendental también, ¿no? También eso es una discusión muy profunda y no politizar sobre eso es un poco complicado, ¿no? Pero sí se le puede dar muchas lecturas a la llegada de esta armadora y de otras en un momento donde se vislumbra de que Nuevo León va para arriba en esa cuestión. Así es, lo que tú estás diciendo, ya hemos hablado en este estado al cansancio sobre lo que se le dio, si estuvo bien o mal, los apoyos financieros que se le dieron a Kia. Pero un poco más allá, más de profundidad, dices tú, ¿por qué vino Kia aquí a Monterrey o a México? ¿Por qué escogió, siendo una empresa internacional, por qué escoge México y por qué busca un estado aquí de la República? Entonces, yo creo que ahí podríamos también hacer análisis, ¿verdad? Sí. Es que más allá del análisis, como tú dices, meramente macroeconómico, en lo micro aquí o en lo que tenga que ver con lo político, hay decisiones que tienen que ver para que estas armadoras lleguen aquí a una ciudad. Seguimos siendo casi fronterizas con los Estados Unidos, la relación que hay en el tema automotriz, cómo está la logística de México hacia abajo, ¿no? Es decir, cómo México es mirado hacia el sur del continente, qué posiciones ocupa en ese sentido, y la desaceleración o ciertas cuestiones que tienen que ver también con la economía china, ¿no? Entonces, yo creo que Kia toma ciertas decisiones que, como tú dices, ¿no? Seguramente se van a seguir sacando muchos trapitos al sol respecto a cómo es que esta armadora termina eligiendo pesquería. Yo pasé muchos días investigando y caminando pesquería, cómo se transformó este municipio que todos conocemos, ¿no? Muy de gente del campo, muy acostumbrado a cierto tipo de economía y que ahora hasta su lugar, el más conocido donde festejaban sus 15 años, un restaurante muy grande de techos altos, ya fue rentado a coreanos. Es decir, perdieron su lugar más tradicional donde festejaban sus fiestas. El alcalde saliente me decía también que ni siquiera sabía cómo manejar ciertas cuestiones con los coreanos porque hasta a veces van un poco tomados y él no sabe. O sea, no sabía. culturalmente muy diferente. Muy diferente y tantas cosas se les dieron que pues, es lo que ahora estamos discutiendo, ¿no? Y están todos los medios de comunicación respecto a qué tope ponerle y qué relaciones hay, por supuesto, con el gobierno actual, con Monterrey 6, etcétera. Pero bueno, ya me estoy yendo por otros temas. Claro, pero ahora, definitivamente que hay mucho tela de dónde cortar, pero el hecho de que venga y que haya elegido Kia a la ciudad de Monterrey,
habla bien de Nuevo León, es decir, ¿es un voto de confianza para Nuevo León o no necesariamente? No, totalmente. Es que por eso hay que separar las cosas y ser muy pragmáticos, ¿no? O sea, Claro, es como cuando, o que probablemente venga un parque de diversiones muy conocido, ¿no? así es. ¿Es positivo o no? Claro que es positivo. O sea, ¿cuánto dinero te va a entrar? ¿Cuánto turismo foráneo te va a entrar de los demás estados? Que hay muchas discusiones, por supuesto, y hay que tomar las cartas en el asunto para mitigar esos temas. Pero Kia eligió Monterrey, eligió la zona metropolitana en un momento clave. Cuando compite contra, por ejemplo, otros puntos del país muy importantes en cuestión de inversión extranjera directa. Entonces, está bien eso. Yo soy argentino, vivo hace 15 años aquí, y Argentina viene padeciendo el tema de que las inversiones extranjeras huyen y no saben cómo hacer. Apenas vamos teniendo un gobierno nuevo y parece ser que van a cambiar algunas cosas. Entonces, para el que viene a Nuevo León, tal vez nosotros vivimos aquí todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? Es como el que está todos los días. Sí, Pero claro. aquí se construye muy rápido. Hay un avance realmente muy interesante que, Sí, claro. claro, hay que analizarlo y está la corrupción y otros elementos, pero sí se avanza, ¿no? Entonces es muy bueno que Nuevo León siga creciendo o con Kia Motors o con los clústeres aeronáuticos o informáticos o por donde lo veamos, ¿no? Claro. Oye, ahora que estamos pensando en el ámbito internacional, tú hace algunas semanas, creo yo, hiciste algún trabajo, o me di cuenta, yo leí unos trabajos sobre ISIS y el terrorismo. Ujú. En días pasados, en semanas pasadas, salió una presunta amenaza en donde este Estado terrorista dice que va a atacar a ciertos países y luego Y ponen la bandera mexicana. venía la bandera de México, se ha hecho inclusive hasta mucha mofa de esa Ujú. situación, ¿verdad? Pero tú cómo ves este entorno, es decir, ¿hay motivo de preocupación o puede ser como lo estamos agarrando todos, motivo de burla? No, mira, siempre hay que ser precavido, ¿no? Con este tipo de temas, pero creo que es más, tampoco para hacer la cantidad de memes que se hicieron muy divertidos, ¿no? Sí, Sobre cómo los mexicanos haríamos para cierto tipo de cosas en la lucha contra ISIS, pero México no tiene nada que ver hasta cierto punto en esta lucha contra el Estado Islámico. O sea, no participa. ¿En qué momento participa? Nosotros somos un país de paso hacia los Estados Unidos. claro. Controlamos las fronteras, por supuesto, y el ingreso. Y pueden darse situaciones con pasaportes sirios y todo ese tipo de situaciones. Pero México, cuando tú vas con un pasaporte mexicano a una zona de conflicto, yo tengo pasaporte mexicano, Ujú. argentino y mexicano, y he ido a Siria, he ido a Líbano, he ido a Egipto, he ido a Libia, he ido bueno, a los países que están por ahí, y mexicanos te sonríen. Siéntate, hermano, tómate algo, ¿no? Sí, O sea, el mexicano no es visto como un foco de conflicto. Al contrario, el mexicano es estigmatizado por el narcotráfico, ¿sí? claro. Que eso es otra cosa. O sea, tú eres colombiano y mexicano y te separan por el costadito y ya te revisan como si fueses un delincuente. Esa Sí, es sí, sí. otra gran discusión sobre cómo hemos manejado el conflicto del narcotráfico aquí. O sea, cómo puede ser que países muy, muy peligrosos como Brasil organicen mundiales y Juegos Olímpicos y acá crean que hay cabezas colgadas de los puentes, ¿no? Eso es un tema de marketing y de saber cómo manejar ciertas cuestiones. No de ocultar, sino de hacer buena comunicación política en eso. Pero bueno, volviendo a lo de ISIS o del Estado Islámico, creo que no, o sea, no No hay alarmaría en una... ese sentido. Ujú, ¿Que puede ser utilizado políticamente para ciertas cosas? Sí, ¿no? ujú. Como el Chapo Guzmán, que ahora en Argentina se decía que el Chapo Guzmán estaba en Argentina. Creo que el Chapo Guzmán no iba a estar en Argentina, pero había elecciones en Argentina y el encargado de seguridad tenía que hacerse ver de alguna manera. Entonces, Fíjate hay nomás. que leer mucho entre líneas respecto a este tipo de situaciones y saber que el Estado Islámico no tiene objetivos en México, ¿sí? Va sobre Estados Unidos, seguramente, ¿no? Sí. Y las fronteras, la frontera con Estados Unidos, yo creo que siempre va a ser tema en todo lo que se refiera al narcotráfico, ¿verdad? Es más, cuando pasó lo del 9/11 famoso, también hubo una cosa de que si habían pasado algunos terroristas por el, por la frontera por aquí, por México, al final se dieron cuenta que algunos pasaron por Es que Canadá, no mira, por esta acá. discusión, ¿qué está pasando ahora en Europa con los atentados? Lo primero que pasa cuando hay un atentado que la derecha crece, ¿no?
Claro. A la derecha política crece. Y vemos en Francia, por supuesto, y te puedo asegurar que de aquí a los próximos 10, 15 años, la derecha europea va a estar al tope seguramente de todas las candidaturas. Es así. ¿Por qué? Por el miedo que hay. ¿Qué pasa ahora en Estados Unidos? Pues la derecha toma también el control de este tipo de cosas. Entonces, en esta discusión ideológica de terrorismo y política y sociedad, cuando sean estas situaciones, lo primero que miran es hacia la frontera y miran a los mexicanos. Ahora, los que acaban de atentar en Estados Unidos, vivían en Estados Unidos y mostraron la foto de cruzando por un puesto normal, ¿no? de aeropuerto. Claro. Los del 9/11 vivían en Estados Unidos. Uh-huh. Los que atentaron en Francia vivían en Francia o en Bélgica, ¿no? Eran hasta cierto punto europeos. Entonces, la discusión de las fronteras también hay que ser muy puntilloso, porque enseguida nos quieren achacar el control de las fronteras y tiene consecuencias muy fuertes también en el tema bilateral en ese sentido. Pero yo creo que no, es algo que tiene que ver con la gente que está dentro y con el control de armas y algo que ellos mismos no quieren aceptar. Algo muy interesante, me voy un poquito de tema, pero que tiene que ver con el Estado Islámico para que hagamos la evolución en ciertas cosas de esta gente, es que China comenzó otra vez en estos días a restringir Internet. ¿Qué tipo de comunicación se da? Porque el Estado Islámico está filtrando sus himnos, sus canciones mensajes en mandarín. Mándale. Entonces ya está todo hecho en mandarín para que a través de ciertas facciones que puede haber en China, que una minoría en China son 100 millones, ¿no? Es más grande que todo México, ya comience a tener también ciertas ramificaciones en ese país. Claro. Aquí yo creo que, como tú lo dijiste, y lo vamos a dejar para un segmento posterior, el estigma del narcotráfico es muy pesado. Es una carga internacional que vamos a tener y que yo pienso que se aumenta ahora que está de moda en la televisión todas estas series de narcotráfico, ¿verdad? Sí, la cultura narco es una cultura que en su momento estuvo muy enraizada en Colombia. Los colombianos saben muy bien sobre este tema porque lo han padecido durante 40, 50 años y nosotros ahora absorbemos todo ese contenido claro. de moda como si fuese, ¿no? Algo que es de ficción y es parte de, ¿no? El tema es cómo nosotros lidiamos con eso y creo que hemos sido una sociedad, la regiomontana, que hemos aprendido, por eso hay más gente en los antros, por eso ahora salimos a la noche a comer o por eso tal vez tú vas en tu carro a las 2 de la noche sin tanto miedo. No porque no hayan dejado de pasar las cosas, sino que uno aprende a vivir, ¿no? Sí, con el conflicto. Lo asimilas. Como pasa en los peores lugares del mundo, donde están los tanques y las bombas y todo eso, la gente sale. Sí, ¿no? Entonces dices, ¿cómo hacen para salir? ¿Cómo hacen? Pues se acostumbran a la fuerza. Tú tienes que seguir viviendo, si no, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es una tortura para uno también quedarse encerrado en la casa con miedo y no salir. Entonces, eso es parte también de otra lectura sobre cómo los regiomontanos han aprendido a vivir con el conflicto, ¿no? En estos años. Pues definitivamente que me da gusto que puedas acompañarnos hoy, porque un punto de vista fresco, diferente, cuando vemos las cosas en un contexto más amplio, ¿verdad? De repente nos ahogamos, por así decirlo, como medios en los problemas y no vemos las cosas que hay alrededor nuestro, ¿verdad? Es que vamos sobre la noticia diaria, ¿no? Sobre qué va a pasar con Medina, que el Bronco, que el otro, que los medios de comunicación, que los carros. Pero hay un elemento un poco más macro, ¿no? A la hora de analizar ciertas cosas, y Nuevo León es muy pujante en ese sentido, ¿no? También hay que ser sincero en cómo ha crecido en los últimos años. Claro, bueno, vamos a dejar un tema pendiente aquí y nosotros vamos a continuar en la mesa con Santiago Forcade.